Vamos a hablar esta semana del plan de capacitación y desarrollo por competencias. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es un plan de capacitación y desarrollo por competencias? Es un documento que básicamente contiene las acciones de capacitación y desarrollo que se van a determinar en un periodo determinado. Entonces, la importancia de tener un documento así, como les he dicho antes, es que guía nuestro trabajo desde el punto de vista del área de talento humano, en esta parte tan importante que es la capacitación y el desarrollo de competencias. Yo aquí debo de contar con una herramienta que haya sido bien diseñada, que haya respondido a los principios para la realización de los planes, independientemente de cuáles sean, todos llevan una estructura particular. Esta no es la excepción. El plan de capacitación debe llevar todo ese accionar que realmente me permita a mí llegar a determinar un instrumento que sea muy objetivo, muy ordenado y que me ayude a mí a llevar a cabo su contenido, porque en realidad esa es la finalidad, que se cumpla el plan, no es hacerlo y que se vea lindísimo, no, 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 es que se cumpla y que permita eh, llegar a obtener los resultados inicialmente planteados. Eso es lo más importante. Entonces, el plan que incluye los puestos y las necesidades de capacitación y desarrollo para cada uno de los puestos. Si lo queremos agrupar así, hay diferentes formas de hacerlo. Si yo lo quiero a partir de los diferentes perfiles de puesto o familias de puestos, lo puedo hacer así. Si lo quiero hacer dentro de lo que es todas las actividades de capacitación, lo puedo hacer así y lo voy estableciendo o seccionando a nivel de perfiles de puesto, de cargos, etcétera. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Es importante que exista esa claridad. Lo otro que incluye es un cronograma de capacitación y desarrollo. Entonces, yo todas esas actividades que voy a definir para cada uno de los puestos de trabajo, los voy a ubicar en el tiempo. Entonces voy a establecer cuáles actividades se van a dar en qué periodo, cuánto van a tardar, cuál es el objetivo, quién lo va a estar impartiendo, etcétera. Entonces toda la información necesaria va a estar ahí en ese cronograma de capacitación y desarrollo y cuáles van a ser los recursos necesarios, porque dependiendo, y lo vamos a ver más adelante, dependiendo de la modalidad, si es presencial, vamos a requerir un tipo de recursos, si es virtual, otro tipo de recursos, si es bimodal, vamos a requerir otro tipo de recursos, dependiendo de la modalidad también de aprovechamiento, perdón, participación, asistencia, voy a requerir diferentes cuestiones además. Entonces, bueno, todos los recursos que sean necesarios para cada una de las actividades que se van a desarrollar para cada uno de los puestos, vamos a plasmarla en un plan. O sea, lo que les quiero decir es que el plan contiene toda la información para que cualquier persona, inclusive una persona nueva en la unidad de talento humano, pueda, con ayuda de ese plan, que va a ser su guía en materia de capacitación y desarrollo, lo pueda ejecutar sin ningún inconveniente. Entonces, ahí todo debe quedar tan claro como esa premisa, que cualquier persona que lo utilice pueda ejecutarlo sin ningún inconveniente. Eso es lo que al final vamos a querer tener, un documento con ese nivel de claridad y de efectividad para cualquier persona que lo quiera ejecutar. Y aquí quiero hacer una observación importantísima. El plan de capacitación y desarrollo por competencias eh, tiene que tener implícito todo el tema de conocimientos y de competencias. Conocimientos relacionados con la parte aptitudinal, ¿verdad? Esa persona que es apta para desarrollar el trabajo. Y desde el punto de vista actitudinal, esa persona que tiene la actitud requerida para desarrollar ese trabajo.
En esas dos esferas, ¿verdad? Tiene que estar visualizado el plan de capacitación y desarrollo. Podemos incluir la parte de habilidades que, como les he venido diciendo, se puede anotar, pero no es lo usual. Y lo otro, que es muy, muy, muy importante, que tiene que ver con si este plan lo estoy plasmando yo para esa persona que tiene que evidenciar comportamientos asociados a su trabajo actual o su trabajo futuro. Vean que estamos hablando aquí de cuadros de reemplazo. Esa es una diferencia importantísima. Entonces yo tengo un colaborador, ese colaborador lo puedo desarrollar en su puesto actual con las competencias que actualmente le requieren su puesto de trabajo o lo puedo desarrollar con miras a que ocupe un puesto de nivel superior en el futuro medio o cercano. Entonces, también yo tengo que tomar ese criterio en consideración para plantear mi plan de capacitación. Es más, lo tengo que hacer desde el diagnóstico de necesidades de capacitación, porque ahí es donde yo determino efectivamente qué es lo que yo requiero en materia de capacitación y desarrollo para las personas, para que por favor no lo olvidemos. Eso siempre es muy importante. Estamos hablando de capacitación y desarrollo, no de cuadros de reemplazo, pero los cuadros de reemplazo o la carrera administrativa de un trabajador tiene que ver con el desarrollo de competencias para ese puesto futuro que podría llegar a ocupar. Y eso es igualmente importante en la organización para tomarlo en cuenta. Yo les quiero presentar este esquema que es uno de muchos. Ustedes ya con su criterio de acuerdo a lo que quieran y deseen organizar en su organización, pueden tomar una decisión diferente. Esto orientándolo desde el punto de vista de colaboradores y de puestos de trabajo. Yo aquí les planteé en la primera columna, bueno, cuál es ese puesto de trabajo, cuál es el colaborador que lo ocupa y entonces cuáles son las necesidades de capacitación en cuanto a esa persona y a ese puesto de trabajo. Ahí podrían estar presentes, qué sé yo, grupos o familias de puestos de trabajo o de perfiles. Y entonces podríamos agrupar acá en esta primera columna, qué sé yo, las secretarias, y establecer para todas las secretarias, si es que así pasa, ¿verdad? Porque cada situación hay que valorarla en particular. Si todas las secretarias tienen que desarrollar las mismas competencias genéricas, entonces les puede servir la misma acción formativa y entonces las voy a ubicar aquí. O sea, a eso me refiero, a que no necesariamente vamos a establecer una línea para cada colaborador, sino que algunos pueden ser agrupados y entonces yo voy a poder contar con esas necesidades de capacitación y esa acción formativa que puede venir a solventar esa necesidad de capacitación para ese puesto, para ese colaborador y para ese grupo de colaboradores. Entonces, ahí voy siendo un poco más eficiente en el tema de la planificación de la capacitación y el desarrollo. Voy a incluir información básica sobre esa acción formativa que tiene que ver con el responsable de la capacitación, quién la va a impartir, en qué modalidad, cuál es el periodo previsto, las fechas, los plazos para que eso se ejecute y cuál podría ser la evaluación de la capacitación al final. Y esto siempre es muy importante. Siempre tenemos que preguntarle a los participantes cómo estuvo la capacitación. Esta realimentación es básica para tener una dosis de realidad de qué fue lo que pasó y para poder mejorar en una futura actividad de capacitación. Esto siempre debe de estar contenido. Entonces, este es un esquema, digamos que podríamos contar con un esquema de este tipo, podemos modificarlo a necesidad de cada organización, por supuesto, a gusto de cada profesional, claro que sí, pero es una base como para que ustedes vayan pensando en qué es un plan de capacitación y desarrollo. Este es el otro modelo que les comentaba, que ya no es desde el punto de vista de los puestos y las personas, sino desde las acciones de capacitación y desarrollo. Entonces yo aquí voy estableciendo cuál es el nombre de la acción de capacitación y desarrollo, cuál es la vinculación de esa actividad con la estrategia de la organización, y ahí la voy a plasmar, cuál es la vinculación de esa actividad con la brecha competencial de cada persona. Aquí ya voy incluyendo perfiles de puesto y personas,
¿Cuál es la vinculación de esa capacitación con la detección de necesidades de capacitación y desarrollo? Y entonces puedo hacer un análisis ya que me permita a mí justificar el desarrollo de una actividad de capacitación y o desarrollo en mi organización a partir de la estrategia, de las brechas competenciales y de las necesidades de capacitación. Entonces, yo hago aquí un análisis cruzado de todas estas variables y le voy a dar a este plan de capacitación y desarrollo un valor agregado, en donde yo plasmo exactamente el análisis del por qué decidí desarrollar una actividad de capacitación X. Entonces, la paso por los tres filtros, por el filtro de la estrategia, por el filtro de la detección de necesidades de capacitación y por el filtro de esa brecha competencial que es tan importante cerrar y justifico la importancia de esa actividad. Vean, esto es valiosísimo para muchas cosas, ¿verdad? Ahora, podría yo inclusive combinar el modelo anterior con este y poner información de las dos tablas y eso realmente lo que me permite a mí es tener un mejor plan de capacitación y desarrollo por competencias. Luego, yo voy a programar cantidad de veces que se va a impartir esta actividad durante el año en mi organización, los periodos o el periodo en los cuales se va a impartir, la duración, la modalidad y habíamos hablado también de un tema de evaluación. Ahora, podemos hacer una combinación de ambas, podemos extraer de una, de otra, lo que más me conviene, lo que me parece que queda más completo, lo que me parece que puede generar un plan muchísimo más fácil de que alguna persona nueva que venga a la organización la ejecute, porque al final eso es lo más importante, que ese plan se lleve a la práctica y que logre el objetivo establecido. Entonces ya aquí lo que yo hago es darles algunas opciones y ustedes juzgarán qué es lo que ustedes realmente van a incluir en un plan de capacitación y desarrollo por competencia. Yo me centro mucho siempre en la parte de desarrollo de competencias, en la parte actitudinal, porque la parte del conocimiento, sí, claro, es muy importante, pero muchas veces esa parte para ocupar puestos la filtramos en el proceso de reclutamiento y selección de personal. Entonces, no necesariamente yo debo de formar en mecánica al mecánico que contraté, por ejemplo, porque ya trae su certificado de Lina de que tiene mecánica automotriz aprobada. Entonces, la parte de conocimiento, usualmente ya la tenemos alcanzado un 100% si hacemos un buen proceso de reclutamiento y selección de personal. La parte que siempre nos cuesta un poco más es la parte actitudinal, porque tal vez en el proceso de reclutamiento y selección de personal o no lo hicimos bien o algo se nos pasó por alto que es totalmente entendible, porque el tema de las competencias es un tema complejo. Entonces, las personas desde el principio uno no les va a poder determinar cuáles son sus debilidades, cuáles son sus falencias en materia competencial a nivel de actitudes, porque eso lo vemos con el tiempo. Entonces, por eso es tan importante desarrollar competencias actitudinales en las personas. Pero ahí es donde hacemos una parada forzosa y pensamos en cuáles son los recursos disponibles para hacer ese desarrollo competencial, porque no es sencillo. Entonces, con un cursito de 8 horas no lo logran. Tenemos que hacer todo un plan de capacitación en esa línea. ¿Cómo vamos a hacer para desarrollar actitudes en las personas? Pero tengo que tener clara la otra parte. ¿Cuánto es mi recurso disponible? ¿Qué recursos tengo? De todo tipo, porque no solamente económicos, de todo tipo. ¿Qué recursos tengo? Para poder definir un plan que sea alcanzable. Porque no espero que hagamos planes lindísimos, súper completos, que nadie los puede alcanzar porque no hay recursos disponibles. Entonces, quiero decirles con esto que sobre una base de realidad diseñen sus planes de capacitación y desarrollo por competencias, porque de lo contrario es muy frustrante después darse cuenta que su famoso y maravilloso plan no se va a poder ejecutar porque no hay recursos disponibles. Entonces,
Siempre, siempre hay que dosificar lo que tenemos con respecto a lo que queremos hacer. Siempre, para todo. Por eso yo siempre les digo, definan muy bien cuántas competencias le van a dejar a cada puesto, porque luego desarrollar en el personal todas esas competencias no es de un día para el otro. No es un trabajo fácil. Entonces, no definamos 10, 15 competencias que he visto que en algunos lados definen esa gran cantidad. Entonces, la idea es que siempre tengamos una base de realidad sólida, de disponibilidad de recursos, para poder adquirir el compromiso de ese plan, ejecutarlo exitosamente. Y eso nos motiva un montón, saber que hacemos un plan súper bien hecho y lo podemos ejecutar en un año. Entonces, es un consejo que les doy con toda transparencia para que hagamos planes que sean en realidad ejecutables, con toda la responsabilidad del caso. Ahora, ¿cuál es esa modalidad de capacitación y desarrollo que vamos a plantear en nuestro plan? Bueno, hay hoy en día cualquier cantidad de opciones, ¿verdad? Tenemos cursos, tenemos seminarios, talleres, especializaciones, procesos de coaching, procesos de mentoring, pasantías, en fin, lean mucho, estudien mucho con respecto a lo que existe hoy en día teóricamente, porque ya hay experiencias que se han vivido y que conviene revisarlas para saber el desarrollo de una competencia en particular, cuál es su mejor criterio de éxito. O sea, si yo realizo un curso de 40 horas, eso me va a funcionar súper bien para desarrollar la competencia tal. Pero si yo tengo que desarrollar otra competencia, yo mejor, en este caso, como es tan delicado y ya hemos pasado por varias cosas, esta persona que está en los cuadros de reemplazo para ocupar un puesto de mando, de autoridad, eh, no pasa del nivel 4 en liderazgo y necesitamos llevarlo a un nivel 5. Bueno, en ese caso es conveniente hacer un proceso de coaching, ¿verdad? No lo vamos a hacer con todos, lo vamos a hacer con una persona que es buenísima, que es excelente, que tiene toda una trayectoria, pero necesitamos pasarla de nivel 4 al 5 porque todos los niveles de jefatura en esta organización tienen que tener nivel 5 de liderazgo. Entonces ahí vamos a invertir en un proceso de coaching para que él pueda desarrollar al máximo nivel el tema de su liderazgo. Entonces, ven, las situaciones son distintas, las realidades y las experiencias de cada organización, de cada puesto de trabajo, de cada competencia, de cada perfil, es distinto. Entonces hay que valorarlo. No podemos hacer todos para todos por igual. Eso no puede ser, no puede ser. Recuerden ustedes que cada situación debe de analizarse de manera particular y para eso tenemos esa gran cantidad de opciones hoy en día para poder desarrollar todo lo que es el tema de la capacitación y el desarrollo de competencias en nuestros colaboradores. Otra cosa que podemos hacer y lo hemos hecho muy bien en los últimos meses es establecer modalidades de capacitación y desarrollo. En esa línea hay una gama también de opciones. Podemos hacer actividades presenciales, en algunos casos podemos hacer actividades virtuales que son 100% en la computadora, que las podemos hacer sincrónicas o asincrónicas. Tenemos también la posibilidad de hacer bimodales, que son presenciales y virtuales. Tenemos esa opción. También tenemos la opción a distancia o telepresencial, que es utilizando los medios de la tecnología, pero son sincrónicas y, y no quedan grabadas ni nada porque es a distancia. Nada más es que no estamos uno a la par del otro, pero es como si fuera una clase presencial. Esa es la diferencia. Tenemos todas estas opciones para desarrollar hoy en día actividades de capacitación y desarrollo de competencias. Entonces, aprovechemos. Pero sí tenemos que definir muy bien qué tipo de modalidad vamos a utilizar para que estemos claros, porque algunas cosas serán más fáciles de desarrollar que otras dependiendo de la modalidad que utilicemos. Entonces, es importante también saber para qué
¿Para qué competencia se ajusta mejor una actividad presencial y para cuál otra una 100% virtual y para cuál otra yo necesito tener una bimodal? En fin, ya eso depende de cada caso en particular y del análisis que se haga para plasmar el plan de capacitación. Tenemos también el tema de la modalidad por el tipo de actividad. Entonces tenemos aquí las que son de aprovechamiento, de participación o de asistencia. Tienen una cantidad de horas ya definida de previo. Entonces también tenemos que valorar. Una actividad de aprovechamiento además lleva pruebas que tienen la persona que superar para poder aprobar, como su nombre lo dice, el curso. Entonces, lo establecemos aquí por número de horas y por pruebas que tenga la persona que ganar para poder dar por aprobado el curso de capacitación. También tenemos lo que es la participación, que es un tipo de capacitación que tiene otra cantidad de horas ya definida de acuerdo a lo que ya está establecido y que únicamente la persona asiste, no tiene que hacer pruebas, no tiene que, digamos, de alguna manera que aprobarlo con pruebas, sino que únicamente con su asistencia permanente va a poder aprobar el curso y esa es una modalidad de participación o únicamente asistencia, que es cuando los cursos, la persona únicamente asiste, pero por muy corto tiempo, muy corto tiempo. Entonces se da un certificado de asistencia, que creo que son 8 horas para algunos lugares según la categorización. Entonces, eh, son modalidades diferentes de capacitación para que también lo tomen en cuenta, revisen también cuáles son las cantidades de horas establecidas para cada una de las modalidades y, por ejemplo, para lo que es el gobierno, ellos admiten siempre que sea aprovechamiento 40 horas, participación 80 horas y asistencia 8 horas. Eso es lo que la normativa del sector público establece. Entonces, podemos elegir alguna de esas tres modalidades en cuanto al tiempo, en cuanto a la organización del curso, si es con exámenes o no, etcétera. Y bueno, hacer un buen planteamiento dentro de lo que es el plan. En cuanto al plan de capacitación y desarrollo por competencias, yo puedo también llevar a cabo una fase que es propia del plan, que es el control y el seguimiento. Entonces puedo decir, bueno, de las actividades de capacitación y formación previamente planificadas, eh, llegamos a un total de tantas, ¿verdad? X cantidad de actividades planificadas. De todas esas actividades planificadas se ofertaron tantas, porque puede ser que la oferta no haya sido posible darla en un 100%, entonces tal vez de 100 actividades planificadas, yo oferté 80, se me ocurre. Y puedo decir también, de esas tantas actividades planificadas, de esas 100 planificadas, impartimos eh, 10 no planificadas, ¿verdad? Entonces impartimos 90, pero solamente 80 fueron de las 100 planificadas y 10 fueron no planificadas. Entonces, puedo establecer todo este tipo de datos, ¿verdad? De las planificadas, cuántas fueron ofertadas, cuántas no ofertadas y cuántas no planificadas, porque aunque el plan se haya hecho correctamente y llevando a cabo todo el proceso, puede ser que en algún momento nos digan urge, ¿verdad? Que nunca falta, urge dar el curso tal y tal y tal, porque salió una norma distinta, se modificó la ley, en fin, y tenemos que proceder a capacitar al personal de manera urgente. Entonces, por eso es que ahí se incluyen también actividades no planificadas, porque se impartieron o fueron ofertadas porque había una necesidad del momento, había una prioridad que surgió en el periodo, entonces no vamos a decir, no estaba en el plan, no se puede, no, jamás, ¿verdad? Tenemos que atenderla. Entonces es importante también que en los informes también quede establecido eso, cómo fue el cumplimiento del plan
¿Y qué más se dio? Además de lo planificado en el plan, ¿qué más se ofertó y producto de qué? Esto es transparencia, esto es importante siempre. Ahora, también conviene establecer resultados de acuerdo con la ejecución del plan de capacitación. Y a mí particularmente me encantan los datos y creo que Recursos Humanos tiene una fuente de datos impresionante que a veces deberíamos de explotar un poquitito más. Me encanta, por ejemplo, saber de capacitación, cuántos se dieron a manera presencial, cuántos virtuales, cuántos bimodales, cuántos a distancia en un periodo determinado. Eso es básico, ¿verdad? Esas son las cifras de talento humano que son importantísimas. Cuántos en modalidad de aprovechamiento, cuántos en participación, cuántos en asistencia, cómo estuvo el logro en el cierre de brechas, ¿verdad? Competenciales desde el punto de vista de la evaluación del desempeño. Lo logramos. Vamos a ver, de acuerdo con el plan, a quién se le brindó capacitación, quién fue parte del programa, ¿verdad? Para cerramiento de brechas y cómo le va en la siguiente evaluación del desempeño para ver si efectivamente lo lograron. Entonces, esto es una relación interesante que hay que hacer con este plan de capacitación y la evaluación del desempeño para ver si efectivamente se logró cerrar brechas. En total, ¿cuántos fueron los participantes que durante el periodo recibieron capacitación? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos participantes? ¿De cuáles niveles de puesto? ¿De cuáles perfiles? En fin, afinar toda esta información, todo este detalle, ¿verdad? Que al final me permita a mí tomar decisiones para periodos futuros. Y entonces el mismo plan de capacitación de un año anterior será el insumo para la elaboración del plan del siguiente periodo, porque ya tenemos una experiencia acumulada durante ese periodo anterior que nos va a servir para mejorar el siguiente plan y así sucesivamente. Todo está sujeto a mejora, la mejora es continua. Entonces, el plan nos sirve mucho en ese sentido. ¿Y cuáles son los resultados de la evaluación de las acciones formativas? Eso es básico. Yo necesito saber cómo perciben los participantes la calidad de los cursos o las actividades de desarrollo, cómo las perciben, cómo perciben la calidad, se cumplió el objetivo, cómo estuvo organizado, cómo fue el facilitador, en fin, toda esa información relacionada con la actividad de capacitación y desarrollo, también debo recopilarla yo para efectos del informe final de ejecución del plan de capacitación y desarrollo por competencia.